Al evento de hoy. Comenzamos. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Acadefi. El día de hoy vamos a estar con parte de estos programas de capacitación. Vamos a tratar el día de hoy el tema de control de convencionalidad en materia fiscal. Este es uno de los temas que inclusive en lo personal a mí me apasiona mucho y fue una de mis propuestas desde hace bastante tiempo para ofrecerlo aquí dentro de la capacitadora. Por lo siguiente, es un tema que sale mucho de los contadores, sale mucho del contexto de la parte técnica, pero sin embargo al día de hoy está tomando una relevancia muy importante. Y no solo es una importancia relevante, sino es una importancia que ha cambiado la manera en que nosotros estamos viendo tanto el derecho como la materia fiscal y como las otras materias que se van relacionando. Entonces, bueno, el día de hoy, a ustedes que son la mayoría contadores, si hay por ahí algún abogado, sabrá y entenderá o inclusive le cambiará bastantes nociones que tienen del derecho y del derecho fiscal. Y a ustedes como contadores les puede abrir mucho el panorama de lo que es tanto el tema de derechos humanos, pero que también es aplicable a la materia fiscal. Importante, el tema que vamos a ver el día de hoy es enfocado totalmente a la parte de la parte administrativa del SAT. Es decir, que vamos a estar viendo un asunto que no solo vamos a verlo en el juicio de nulidad o en los recursos, sino lo vamos a poder aplicar desde el SAT, algo que es muy novedoso y que en lo personal me ha funcionado mucho, porque cuando se lo presentas al funcionario del SAT o lo solicitas o lo empiezas a buscar de esta manera, el mismo funcionario del SAT lo desconoce al 100%. Entonces esto nos ayuda a tener una mejor defensa o inclusive a ganar los juicios. Entonces esto es lo que estaremos tratando el día de hoy. Mi nombre, como algunos a lo mejor ya me han visto aquí en la plataforma, es Mauricio López. Como tal, tengo una maestría en Derecho Fiscal y Administrativo y bueno, vamos a empezar a tratar este tema y sean ustedes bienvenidos en esta mañana bastante fría, que al parecer va a seguir el clima ya de diciembre, pero bueno, nada que con un abrigo no podamos quitar, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que, como les decía, bastante novedoso, bastante diferente, pero que inclusive este desconocimiento que existe tanto la mayoría de los contadores, y no es que lo necesiten saber, sino porque la misma preparación que traen ahorita con respecto a los tecnicismos que existen, no permite que a lo mejor tengamos este conocimiento. Entonces esto les va a ayudar bastante, porque el día al día, o el día de que vemos con las noticias, el día que vemos con todo, inclusive el tema de no solo de noticias, de nueva investigación y demás, todo trata de derechos humanos, pero realmente ¿qué son los derechos humanos o cómo lo tratamos y principalmente cómo lo vamos a reflejar en nuestra materia fiscal? Es lo que vamos a ver el día de hoy. También vamos a poder observar cómo una persona moral también está relacionada con el tema de los derechos humanos, ¿no? Ahora, vamos a empezar con la introducción. Todas las materias relacionadas con el derecho se legislaban y se juzgaban a través de un sistema legalista. Este sistema legalista, al día de hoy, sigue persistiendo en el criterio de los jueces y de los mismos actores, tanto en todas las ramas del derecho y en este caso de la materia fiscal. Es decir, que si ustedes agarran el Código Fiscal de la Federación, lo que van a buscar, o la Ley de Ingresos, es que inclusive en un juicio de nulidad, vamos a ver si realmente se respetó el procedimiento. Entonces, cuando yo atacaba un asunto de materia fiscal con respecto al procedimiento, lo que buscaba es que el funcionario no tuviera facultades o que se hubiera extralimitado y demás. Sin embargo, todo esto ha cambiado y ha cambiado en un principio no solo por el tema del SAT. El SAT se ha profesionalizado. Al día de hoy ustedes van a ver que las resoluciones de la autoridad son el día al día más profesionales,
más enfocadas, sin evitar este tipo de errores que muchas veces se generaban. ¿Por qué? Porque pues obviamente el crecimiento de la tecnología nos ha permitido a nosotros eliminar este tipo de errores. Por ejemplo, simplemente con el tema del buzón tributario, su notificación y las reglas claras, no hay como manera de que nosotros podamos salirnos de que existiera una mala notificación o que el mismo personal de la Secretaría no tenga las credenciales. Todo esto ya se hace de manera automática y de manera automática ya a través de los sistemas del nuevo buzón tributario pues ya existe una eliminación de estas variables que en los juicios nos daban el gane o ya sea con efectos o sin efectos, pero que se basaban justamente en un tema legalista, es decir, si era legal a través de los artículos. Sin embargo, esta idea de legalismo se dio en las aulas de Derecho y en las mismas carreras de contabilidad a partir de la literalidad y la aplicación de la ley. Ojo, no significa que esté diciendo que la aplicación o lo que nos dice el Código Fiscal o la ley sea erróneo. Al contrario, realmente sí está y nos pone las reglas del juego de cómo debemos de tratar y cómo debemos llevar a cabo el cálculo de los impuestos o las atribuciones de la propia autoridad. Pero es importante que nos cambiemos este chip, tanto como contadores como abogados. Al día de hoy el derecho ya cambió y cambió a partir de febrero del 2011 con la reforma de derechos humanos. También cambió a partir de la expedición de la 10ª época de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Voy a platicarles un poquito de esto. Antes nosotros estábamos totalmente enfocados o teníamos un conocimiento en el cual estábamos justamente a lo que tenía que ser la ley. Hay una diferencia y lo podemos ver en las series y en las películas, que con este nuevo tema del juicio oral cambió todo este paradigma del derecho mexicano. Y esto nos incluye en la materia fiscal. ¿A qué me refiero? Nosotros vemos en las series, y retomando esta parte, que existen series donde vemos que existe un jurado, que existe un juez, donde ya los argumentos son de materia oral y demás. Sin embargo, en Estados Unidos, en el famoso common law, la ley cómo funciona a través de precedentes. Es decir, que si yo tengo un caso anterior que me pudiera ayudar, yo lo traía al mismo juicio y esto me ayudaba para que tanto el jurado o en caso del juez resolviera conforme al precedente que existiera sobre el caso. En México esto no existía. En México era lo que el juzgador decía y lo que la ley estaba establecida, en este caso en el Código Fiscal. Sin embargo, eso cambió con la 10ª época y está basado en un sistema de precedentes. Este precedente, es decir, que yo puedo traer cualquier asunto anterior y ofrecerlo y el juzgador está obligado a reconocerlo. Por ejemplo, vamos a ver un caso en el que digamos o supongamos que existen facultades de comprobación por parte de la autoridad, pero la autoridad resolvió que la autoridad no tenía esas facultades por X, Y o Z. Yo puedo traer en este nuevo asunto este caso. Yo puedo decir, ¿saben qué? Este asunto, señor juez o magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aquí está, inclusive puedo ofrecerlo con este tema también de la litis abierta que ya existe, pero bueno, ese es otro tema que valdría la pena explicar en otro curso, ¿no? Entonces, este concepto de los precedentes nos cambia la manera de ver el derecho fiscal, todo el derecho, incluido el derecho fiscal. Es decir, que nosotros ya podemos traer a colación cualquier rama del derecho bajo inclusive una jurisprudencia que se llama de no discriminación. Nosotros tenemos este concepto de la no discriminación en el cual podemos decir, no, pues es que la no discriminación es por si estoy gordito, chaparro, feo, etcétera. No, realmente esta tesis lo que trae a colación es que la no discriminación me permite traer cualquier rama del derecho al derecho fiscal o del derecho fiscal otra rama si me beneficia en el asunto que yo traigo. Entonces, lo vamos a ver inclusive en el tema de los grupos vulnerables que puedo traerlos a materia fiscal. Entonces, imagínense que yo todo esto puedo traerlo en un principio ante un juicio de nulidad. O sea, yo puedo traerlo ante un tema del tribunal.
Esto nos va haciendo una defensa muy buena, pero lo que quiero enseñarles el día de hoy no es eso, es cómo yo puedo traer estos conceptos inclusive ante la revisión de la Secretaría, ante el SAT. O sea, ante el SAT yo puedo traer estos principios basado en todo este tema de derechos humanos, que inclusive la autoridad no sabe cómo se come, cómo se ve, y esto nos ayuda a que preparemos una defensa cuando tenemos facultades de comprobación, tanto en materia fiscal o si nos vamos un poquito más allá, que si es materia fiscal, a temas de comercio exterior. Entonces, veamos cómo a partir de esta reforma cambia totalmente el tema legalista en México, pero nosotros al día con día, y me pasa mucho tanto en mi práctica profesional como en mi práctica, platicando con ustedes contadores o abogados, es que esta parte es muy desconocida y esta parte es complicada tanto para comprender porque somos muy técnicos, pero se nos olvida que también tenemos que explorar nuevas figuras o estarnos actualizando. Por eso es importante que el curso de hoy es prácticamente una actualización de una nueva corriente del derecho y sobre todo en el derecho fiscal. Entonces, este modelo legalista de decir de a rajatabla todo tiene que ser de esa manera fue generado por Hans Kelsen. Hans Kelsen al día de hoy es el caballito de batalla de todos los abogados de la vieja escuela. Es decir, que Hans Kelsen es la legalidad y lo que se tiene que hacer. Por eso les decía que los juicios de nulidad se ganaban por forma y no por fondo. Entonces, si yo estoy ganando los juicios por forma y no por fondo, cuando viene este cambio, pues obviamente por eso es que el índice, digamos, de bateo ya es muy bajo de ganarle a la autoridad. Y si le ponemos que tanto el tribunal como la misma autoridad le están dando la razón al SAT y el SAT está siendo muy agresivo, pues por eso es que nosotros traemos como este hándicap bajo, ¿no? Es importante que nos actualicemos justamente para desarrollar y crecer y preparar las defensas. Ahora, voy a platicarles un poquito de cómo funciona la pirámide de Hans Kelsen, porque es muy importante para el desarrollo del curso del día de hoy. ¿Cómo funciona o cómo nos enseñaron tanto la contabilidad como el derecho fiscal en las aulas a nuestra generación? Existía una pirámide, inclusive muy relacionada, o podemos decir como la de Maslow, de las necesidades, pero sin embargo en este caso de Hans Kelsen, que establece que el primero o la norma suprema, que así lo mencionaba Hans Kelsen, es la Constitución. Si ustedes preguntan a un abogado o a alguien de la vieja escuela, les va a decir que la Constitución es la norma fundamental del Estado. Abajo están los tratados internacionales, luego las leyes, reglamentos, sentencias y contratos. Con el actuar del derecho nació la idea de que la Constitución y los tratados internacionales estaban al mismo nivel. Sin embargo, esto pues va generando que nosotros tengamos una idea de que entonces ¿cuál está por encima? ¿La Constitución o los tratados internacionales? Esto vino a traernos un corto circuito totalmente en el sistema del derecho mexicano y propiamente en el derecho fiscal, porque nosotros decíamos, bueno, entonces ¿qué está arriba? Y entonces empezaron, la Suprema Corte al día de hoy no la ha resuelto. No lo ha resuelto, existe varios estudios, existe una contradicción de tesis y lo han dejado como en un parámetro, pero realmente en un parámetro de constitucionalidad, de progresividad, bajo este bloque de constitucionalidad, pero realmente no han dicho si están arriba o abajo, lo han dejado un poquito abierto. Sí han emitido como un tema de ahí que están a la par, pero realmente no han resuelto de fondo la problemática si está por encima o por debajo. Lo que realmente pasa, o lo que realmente es, o la práctica, es que sí está los tratados internacionales por arriba de la Constitución. Esto les va a generar mucho shock a muchos de ustedes, porque van a decir, ¿cómo la Constitución y la soberanía y demás? Les digo, la Suprema Corte ha resuelto que están a la par, siempre y cuando el tratado no vaya en contra de la Constitución, pero al día de hoy la práctica es que sí yo puedo decir que el tratado internacional, siempre y cuando sea de derechos humanos, está por encima de la Constitución.
Ahora, ¿cómo funciona la pirámide de Hans Kelsen en materia fiscal? La Constitución, lo sabemos, no hay ningún cambio. Luego las leyes, que serían la ley de ingresos, la ley de egresos y el código fiscal, que vamos a pensarlo y vamos a vislumbrarlo de esta manera. Sí tenemos como una especie de jerarquía de leyes fiscales, que bueno, también es todo un tema muy amplio, digno de una tesis de investigación, porque pues obviamente la ley de ingresos, de ahí se deriva el tema del código fiscal, bueno, de la ley de ingresos y la ley de egresos, que realmente se derivan del código fiscal, y luego ya al final pues tenemos la miscelánea fiscal y a lo mejor los criterios normativos por parte del SAT en el nivel de sentencias y contratos, etcétera. Esto es homologando el derecho fiscal a el tema de Hans Kelsen. Toda esta pirámide, o sea, todo este conjunto, nos daba como tal la base de todas las bases normativas, nos daba toda la base normativa del derecho fiscal. Entonces nosotros tenemos como tal un régimen en el cual tenemos que seguir, y como ustedes pueden ver o apreciar en su práctica del día con día, pues si yo necesito calcular el ISR o tengo que ver algún aspecto en especial, pues ya simplemente me remito al código. Pero, pues ¿de dónde nace el código? ¿O realmente el código está bien o está mal? Y lo vamos a analizar con el tema de la obligación de registrar a los mayores de 18 años en este nuevo padrón del SAT, y cómo podemos realmente protegernos en este contexto, ¿no? Entonces, Hans Kelsen hablaba de algo muy importante, que es la norma fundamental, que es este concepto de la Constitución, que me establecía que la norma fundamental es lo que da base a todo el Estado mexicano. Si hablamos de materia fiscal, pues sería la misma Constitución donde nace la obligación de que todos tenemos que contribuir al gasto público. Entonces, esta parte nos va a traer a nosotros como tal la norma fundamental. Es importante que nosotros lo tengamos en mente durante este curso, porque si nosotros cambiamos el tema de la norma fundamental con los tratados internacionales, esto va a generar, les decía, un choque eléctrico tanto a la autoridad del SAT como a lo que estamos viendo al día de hoy, ¿no? El objeto total el objeto de la norma fundamental es proporcionar una descripción del derecho como orden normativo, es decir, que la Constitución es un pacto en el cual nosotros nos ponemos de acuerdo, hacemos un pacto social y generamos un orden normativo, las leyes que tenemos que seguir. Entonces, si nosotros lo vemos enfocado a la materia fiscal, pues obviamente es contribuir como tal al gasto público. Entonces, esta parte normativa, esta parte que vamos a traer sobre el eje, nos va a decir cómo son las reglas del juego y nada se tiene que salir de ahí. La verdad es que parecería muy sencillo, sin embargo ahora ya no funciona así. Ahora con todo este tema de derechos humanos, del principio pro persona, del control de convencionalidad, vamos a ver que esto ya dejó o ya está en desuso. Y está en desuso porque ya no hay manera de seguirnos limitando. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo emito una ley con todas las de la ley, por decirlo, que pasa por la Cámara de Diputados, de Senadores y demás, donde pongo que el alimento va a pagar IVA, o sea, el alimento que no se transforma, o sea, por decirlo, si ahora una manzana va a pagar IVA, ustedes van a decir, bueno, eso es totalmente ilegal. No, no es ilegal, es totalmente legal. Perdón, es el frío. Entonces, como les decía, si yo le pongo un IVA a las manzanas, puede ser totalmente legal. O sea, es legal que yo le ponga un IVA a la manzana si sigue todo el procedimiento legislativo. Pero que sea legal no significa que sea correcto. Entonces, este tema de convencionalidad, este tema de derechos humanos, nos trae justamente eso o ese cambio que nos permite a nosotros decir que aunque sea legal no significa que sea correcto. Y que yo pueda poner en duda todas
leyes, artículos y todo lo que vemos en materia fiscal. Entonces, si yo tengo que el Código Fiscal está ordenando que a los jóvenes a partir de los 18 años sea obligatorio que saquen su RFC, ¿es legal? Claro que es legal. Ahora, ¿es correcto? Ahí es donde vamos a empezar a nosotros a ver si realmente es correcto que yo obligue a una persona que no es contribuyente o que todavía no está generando ingresos, que tenga que contribuir o que tenga que registrarse con este tema del RFC, ¿no? Entonces, este concepto de la norma fundamental de Hans Kelsen a través del orden normativo, vamos a ver que ya está fijo y que este concepto ya está muy superado de hace unos 8 años aproximadamente. Entonces, esta perspectiva obviamente nos permite a nosotros ver que las relaciones de los hombres con obligaciones en esta parte de tema fiscal son relaciones que debemos de obedecer, y lo mencionaba Hans Kelsen, y por esto les ponía a ustedes un fragmento del licenciado Raúl Martín Armengol, un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, vamos a hacer un pequeño espacio para darle una bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook. Espero que se unan con nosotros a esta plática que trata sobre el control de convencionalidad en materia fiscal. Estamos empezando a terminar la introducción, estamos viendo justamente el tema de Hans Kelsen y cómo su teoría ha sido superada para pasar a este tema de derechos humanos y el control de convencionalidad en materia fiscal. Es importante recordarles que se inscriban a CADEFI para que ustedes tengan acceso a todos los cursos, de manera completa, para que no solo puedan ver los fragmentos, sino al contrario, que ustedes puedan participar y que estén tomando el curso todo el día y no se pierdan nada y tengan una mejor capacitación, sobre todo en estos temas que son muy nuevos y que nos van a cambiar tanto a nosotros como abogados fiscalistas o contadores, la manera en que vamos a ver el derecho fiscal y cómo podemos preparar una mejor defensa desde la materia administrativa. Entonces sean ustedes bienvenidos a este curso. Retomando esta parte de la norma fundamental en materia fiscal, pues obviamente es la Constitución y este tema de que la función básica de esta norma es hacer posible la interpretación normativa, es decir, cómo voy a interpretar yo, por ejemplo, el cálculo del ISR. Me va a decir cómo se tiene que interpretar, cómo tienen que ser los hechos y cómo vamos a hacer que sea válida o no. Sin embargo, les decía, si yo le pongo un impuesto a una manzana de IVA, pues sí, a lo mejor yo tengo la posibilidad de conocer su normatividad, su forma de aplicación, los requisitos, su base, su tasa y demás. Sin embargo, pues no significa que sea legal y no que sea legal porque, o sea, puede ser legal, pero no puede ser correcto. Entonces, yo voy a través de estos medios poder generar una defensa o un modelo de protección en contra de estas personas, ¿no? La norma fundamental como tal es un acto de voluntad, como les decía, de las dos partes, tanto nosotros como hacia el gobierno, y cómo vamos a nosotros a que esta norma sea creada y que se tenga como la base de todo este tema de justicia. Ahora, voy a pasarles y les haré unas preguntas como de reflexión que tienen que ver un poquito con la práctica del día con día de cada uno de ustedes. ¿Acaso no con nosotros como contadores o abogados fiscalistas consideramos el cálculo o la interpretación de la ley a rajatabla? Claro, o sea, y les decía que me ha pasado el día con día de cómo ustedes o cómo en las prácticas con los contadores, pues es que es así porque es así, y por eso paso a la segunda parte. No somos conocidos muchas veces como que somos muy cuadrados y es porque dice la ley, claro, y esto hace como una diferencia a lo mejor entre el contador común y el contador fiscalista. Es decir, que el contador dice, la ley me dice esto y así la voy a aplicar. El abogado fiscalista se la pregunta y dice, ok, a lo mejor puedo pujar un poquito más hacia acá sin que salga del término
que me implica la ley. Y esa parte es la que vamos a estar desarrollando, inclusive yo creo que ya en la segunda parte de este curso, porque ahorita vamos a ver como tal las bases. Entonces, la norma fundamental, como vimos, es una ficción, es un acuerdo entre nosotros. Entonces, les pregunto, ¿acaso no el derecho fiscal también es una ficción jurídica como tal? Claro, en sí todo el derecho es una ficción. Entonces, esto nos permite a que podamos retomar el tema de los derechos fundamentales para llevarlos a través de este aspecto. Ahora, vamos a ver, les hablaba un poquito del paradigma o del cambio de la reforma del 2011, que es cuando empieza todo este principio de progresividad, el principio de pro persona, el tema de derechos humanos o derechos fundamentales, que fue en febrero del 2011, pero vamos a ver un poquito de los antecedentes y cómo es que llegamos a esta reforma o cómo es que el gobierno mexicano se vio obligado a reformar la Constitución, porque de no ser de esta forma, ellos hubieran seguido bajo este modelo y seguiríamos bajo este tema legalista. Del 2011 para acá estamos hablando de 10 años. Si son 10 años, imagínense que esta reforma ya debe de haber permeado en todo. Pero no, realmente no, o sea, porque cuando yo estaba estudiando la carrera empezaba todo este concepto, pero inclusive era muy nuevo, o sea, no sabíamos cómo se manejaba. Al día de hoy ya lo sabemos y cómo la misma reforma ha ido evolucionando poco a poco. Ok. ¿Cómo empezó? Empezó a través de un periodo de las posguerras, es decir, a través de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, donde se dieron cuenta, pues obviamente después del primer problema bélico, cómo había una necesidad de generar un marco de derechos humanos, cómo generar una especie de crecimiento de derechos humanos. Es por eso que después viene la Segunda Guerra Mundial y pues se volvió más una necesidad de generar un marco de derechos humanos y cuestionarnos por qué era necesario que nosotros desarrolláramos este concepto de convencionalidad. Se genera la ONU en 1945. Nos genera a partir de la ONU en 1945 y bueno, la Declaración de Derechos Humanos como tal ya de 1948. Vamos a ver que todo el tema de derechos humanos no propiamente está aplicado por la ONU en México, o sea, sí, pero lo que realmente rige los derechos humanos es la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es lo que vamos a ver. Tenemos una pregunta. Con esta situación de legalidad que nos comenta, ¿qué pasa desde la parte del derecho con los beneficios que tienen hoy las personas físicas del RIF? Ya que hasta hoy tenemos normas que lo rigen, pero será legal la situación que le cambien o limiten sus derechos que se vienen manejando con este régimen. Me imagino que tiene que ver con el tema del nuevo régimen de confianza. En la exposición pasada, y lo platicaba, que el régimen de confianza pues realmente es un tema, es un tiro de tres bandas, porque realmente el RIF era un buen régimen y el régimen de confianza lo que estaba buscando el gobierno es un flujo a través del 16% de IVA y tus 2%. Entonces realmente lo que están buscando no es, están buscando el IVA y no el ISR. Nosotros como contadores y abogados sabemos que podemos jugar con el RIF, pero hacer una planeación fiscal sobre el IVA es muy complicado porque realmente el IVA es del gobierno y es trasladable y nos complica. En este tema de la legalidad hay que entender que primero el RIF es un régimen especial. Entonces el régimen especial tiene que ser a través de tiene que ser en base a estas leyes, pero nosotros sí podemos invocar todo este tema. La legalidad como tal serían estas reglas. Si existe una vulneración como tal a estos beneficios que tenemos, ¿podemos pelearlo? Sí podemos pelearlo. Y lo vamos a ver cuando veamos el principio de derechos humanos, los principios de derechos humanos aplicables a la materia fiscal. Es algo complicado porque ¿cómo yo podría aplicar a lo mejor, en este caso como persona física sí puedo aplicarlo, pero a lo mejor como una persona ¿cómo puedo aplicarlo como un beneficio? Inclusive es una discusión que tengo al día con día en el despacho, porque muchas veces me dicen ellos, no, es que es un beneficio y como tal, pues es facultad del legislador, ¿no?
pero vamos a ver que en materia de derechos humanos existe el principio de progresividad de derechos humanos. Entonces, cuando yo tengo un derecho ya reconocido, progresivo, yo ya no puedo aventarlo para atrás. Entonces, esta parte, Janet, que tú comentas, lo vamos a ver en esta parte de los principios y en el tema de progresividad. Entonces, viene todo este tema de la Declaración de Derechos Humanos y nace algo muy importante que es inclusive conocido a través de la Resolución 5683 de la ONU, donde México obviamente es parte y donde ha ratificado todo el tema de derechos humanos, dice que ya existen hechos internacionalmente ilícitos, es decir, que los derechos ilícitos los derechos ilícitos